Sean todos muy bienvenidos a la segunda sesión de nuestro discipulado Compartiendo tu Fe. En la sesión 1, la sesión pasada, vimos básicamente tres grandes tópicos. Uno fue una introducción al evangelismo. También vimos las bases bíblicas del evangelismo, es decir, respondimos el por qué debemos compartir nuestra fe. Y en tercer lugar, examinamos algunas 6 malas concepciones erradas, aunque muy populares, debo decir, pero son erradas acerca de lo que implica y lo que es el evangelismo. Y eso nos conecta directamente a lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar acerca de componentes teológicos fundamentales y también vamos a hablar de contexto histórico de la fe cristiana. Yo creo que muchas veces cuando compartimos nuestra fe con un familiar, un amigo, una persona con quien hablamos, lo hacemos de una manera torpe, porque no entendemos el mensaje de las buenas nuevas de nuestro Señor, ni tampoco entendemos el contexto histórico de nuestra fe. Por un lado, decimos algunas cosas que realmente no representan la fe de Cristo. Decimos algunas cosas que van más allá del fundamento que la persona necesita escuchar para recibir la fe y para ser salvo. Y por otro lado, hablamos en un contexto como si la iglesia empezó cuando vivíamos con nuestros abuelos, o la iglesia empezó el siglo pasado, y no entendemos la vasta historia de nuestra fe. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día, examinar esos dos ángulos fundamentales acerca de la fe de Cristo. Lo primero que entendemos que debe estar en nuestro mensaje acerca de compartir nuestra fe es la realidad de un Dios santo como eje central. Muchas veces predicamos o compartimos nuestra fe y dejamos a Dios y dejamos la realidad de que Dios es santo como en último lugar, o a veces ni siquiera se trae a la luz. Y creo que el pasaje de Isaías capítulo 6, verso 1 al 8, nos da no solamente esta realidad, sino muchos ángulos fundamentales de los cuales nosotros nos podemos alimentar para fortalecernos en nuestra confianza al compartir nuestra fe. Voy a leer el pasaje de Isaías 6, 1 al 8 completo y después vamos a examinar los componentes que vemos en este mensaje. Dice el pasaje: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor, eso es Isaías hablando, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera, y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Interesante, en ese pasaje con tanta revelación sobrenatural, una visión clarísima de quién es Dios, vemos 4 componentes que van directamente al tema que nos compete hoy día. Primero, la revelación de un Dios santo. No solo vemos que los serafines se tapaban los rostros, se cubrían los pies con sus alas,
pues la gloria de la santidad de Dios era tan resplandeciente. No solo quedaba allí, sino que ellos proclamaban: Santo, 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 3 veces acerca de la santidad de Dios. Lo segundo que vemos en ese pasaje es el contraste entre la santidad de Dios y la condición caída del hombre. Y esto lo vemos claramente cuando Isaías, al contemplar esa visión, se da cuenta de su propio pecado, se da cuenta de su propia condición y dice: ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Señor. Aun cuando yo soy un hombre de labios impuros y estoy ante un pueblo de labios impuros, nadie puede compararse a la santidad de Dios. Lo tercero que vemos ahí es la obra santificadora de Dios, que Dios no permite que el hombre permanezca en esa condición de pecado, sino que toma acción. Y por medio de uno de los serafines, vemos en este pasaje que va hacia Isaías y toca sus labios con algo simbólico, pero con algo que en la vida real debería quemarlo, debería desintegrarlo, un carbón encendido. Pero no vemos eso, que en vez de desintegrarlo, lo que hace es purificarlo. Dice que con este carbón le removería su culpa y perdonaría su pecado. Y el cuarto componente que vemos en este pasaje es la comisión o el llamado que Dios hace para que la persona, en este caso Isaías, vaya y proclame acerca de ese Dios santo, a pesar de su condición en la cual él reconoció que estaba. Pero él dice: ¿quién va a ir? Y Dios le responde, sí es Isaías. Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dice: aquí estoy yo, envíame a mí. Y para Dios esa disposición de que Isaías fuera a proclamar, a compartir la visión de un Dios santo, le era acepto. Pero no era acepto por el mérito de Isaías, sino a través o posterior a la limpieza, la obra, podemos decir, redentora, que Dios hace en este hombre de Dios, Isaías. Así que ahí podemos llenar que el mensaje del Evangelio empieza con la plena verdad de un Dios santo. Poco de lo que sería el segundo, tercer y cuarto punto que vimos en estos componentes de este pasaje tendrían sentido si no fuesen contrastados con la verdad absoluta y única de un solo Dios que es santo, santo, santo. ¿Okay? Así que podemos nosotros tener eso en cuenta a la hora de compartir nuestra fe. Y eso nos lleva precisamente al contraste que Isaías visualizó ante un Dios santo. Qué corto caía él. Isaías era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios, pero cuando vio ese resplandor de la santidad de Dios, se dio cuenta de que caía muy corto. Y esta es una realidad que vemos a través de las Escrituras, la realidad del pecado. Y obviamente el pecado entró por un hombre, una mujer, se esparció a toda la creación. Pero en Romanos capítulo 1, versos 18 al 25, vemos una implicación de esta verdad. Y dice el pasaje de esta manera: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y fíjate, en ese pasaje vemos la implicación
del pecado. Primeramente vemos, en el pasaje de Isaías vimos una visión única, esplendorosa de Dios, de sus vestiduras llenaban el templo. Pero en Romanos se nos dice que Dios se revela claramente por medio de la creación, de modo que nadie tiene excusa. Es decir, nadie puede decir de manera confiada, no hay un Dios, porque a toda persona se le reveló la realidad de que hay un Dios altísimo. El que dice que no hay Dios, según en los Salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, el que dice que no hay Dios, a pesar de cómo Dios se ha revelado por medio de su creación, entonces se está resistiendo a la verdad de que hay un Dios. Y dice que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron. Y esto es el pecado más grande, es saber que hay un Dios y no reconocerle como un Dios. Entonces, dice que Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Es decir, esta rebeldía interna del ser humano se refleja en que Dios le da licencia, no justificada, pero le da la libertad para que ellos manifiesten en su carne lo que ya tenían en su corazón. ¿Ok? Entonces ahí podemos llenar que a pesar de que el ser humano conoce al Dios Santo, ha cambiado la adoración justa por el pecado carnal y espiritual. Ha cambiado la adoración justa por el pecado carnal y espiritual. ¿Ok? Fíjense que cada una de estas verdades la estamos enlazando una con otra. ¿Ok? Y esta realidad, cuando el ser humano reconoce que está tan distante de la santidad de Dios, nos lleva a reconocer la necesidad de redención. Alguien tiene que salvarme de esta condición. Yo necesito a alguien que me salve de esta condición. El hombre actual, el ser humano actual, busca su salvación por sus propios medios. Mi salvación es por la meditación trascendental, por la psicología, por los placeres del cuerpo. Siempre el hombre en general cree en alguna manera de ser salvo, pero son maneras incompletas y el hombre tiene que reconocerlo. Son maneras incompletas. Entonces, Dios, al ver la humanidad en pecado, en rebeldía, hay un juicio de Dios sobre eso. Ese pecado no se puede quedar impune. Dios tiene que hacer algo. Y Dios satisface el juicio por medio de la persona de Cristo. La transferencia de la justicia de Cristo sobre nosotros y la transferencia de nuestro pecado sobre Cristo crucificado. Romanos 6, 20 al 23 dice: cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que vemos cómo Dios encuentra al hombre exactamente donde está. Cuando digo hombre estoy refiriéndome al ser humano. Encuentra a la persona exactamente donde está. Y dice, eran esclavos del pecado, reconoce su condición, pero su propósito es liberarnos de esa esclavitud del pecado. Y como recompensa, la meta, el destino final, no es un destino final, porque es la vida eterna. ¿Okay? Efesios 1, 7 al 10 también nos apoya en este punto. Dice, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y la palabra, yo creo que parte de las palabras clave que están aquí es conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué está diciendo con estas tres expresiones? Que la respuesta de Dios
de la redención no fue una respuesta a nuestro buen comportamiento, a nuestro buen mérito. Fue algo que fluyó de su propia generosidad, de su propia gracia, de su propio corazón. Entonces ahí podemos llenar la buena noticia del Evangelio no gira alrededor de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. No gira alrededor de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Su beneplácito, porque a Él tuvo placer en rescatarnos de la muerte y del pecado. Entonces, la base del ministerio o del mensaje evangelístico es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, porque Él fue la ofrenda de propiciación por nuestros pecados. Ahí entonces entendemos la soberanía de Dios y la gracia, que son conceptos fundamentales. Cuando nosotros no presentamos el mensaje de la gracia de Dios, entonces por algún lado se cuela algún mérito humano, algún crédito. Yo me llevo el crédito porque yo hice la decisión correcta, o ven y tú vas a tener éxito. Ustedes han oído todo ese tipo de predicación, que siempre el hombre quiere que se le pegue algo de crédito, algo de mérito. Pero fíjate lo que dice en Efesios 2, versículo 1 al 10. A ustedes Él les dio vida, aun cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el Espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. En este pasaje se pueden extraer tantas cosas que deben enriquecer nuestra proclamación del Evangelio. Una de ellas es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso como un apóstol de Cristo. Él habla de que él no tiene mayor plataforma moral ni espiritual que aquellos a quienes él les estaba escribiendo. Él dice, nosotros estábamos en esta condición, estábamos en esta naturaleza en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza, hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Todos estábamos en la misma condición. Entonces no piense que usted debe compartir nunca su fe desde una plataforma de mayor grandeza o de mayor condición, porque la palabra nos deja claro que nadie se puede vanagloriar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y luego nos reenfatiza en varias porciones. En el versículo 1 nos dice que aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, fue cuando Dios hizo su obra sobre nosotros. Es decir, no había ningún mérito, ni siquiera estábamos buscando a Dios. Y entonces, luego también dice que aún en el verso 5, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, junto con Él nos resucitó. Es decir, la resurrección de Cristo, nosotros estábamos ahí, ya somos redimidos y también resucitamos de manera espiritual, de muerte espiritual a vida espiritual con Cristo Jesús. Y dice aquí que estamos sentados en lugares celestiales. Usted está sentado en este salón o en su casa,
pero espiritualmente estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Entonces, el final de ese pasaje nos habla de la realidad que no podemos perder de vista y no podemos equivocarnos con esto. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es un ejercicio de voluntad humana, no es un mérito que yo me llevo, yo soy mejor que mi vecino porque yo tengo fe y él no. Nunca debemos caer en ese aberrante error. Siempre tenemos que aguardar y permanecer en la verdad bíblica de que la fe es un regalo que Dios nos da por gracia y que nosotros entramos en ese estado de ser adoptados por Dios sin ningún mérito de parte nuestra para que nadie se pueda vanagloriar. ¿Okay? Entonces, el párrafo dice, debemos proclamar la demostración de la gracia de Dios en que, a pesar de que éramos pecadores, Dios nos amó abundantemente y nos dio el regalo de la fe. Dios nos amó abundantemente y nos dio el regalo de la fe. ¿Ok? Ahora prosigamos a la próxima sección que habla del papel del Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo es clave en la proclamación de nuestra fe. El Espíritu Santo participa en el compartir nuestra fe y participa en la obra de salvación de las personas a quienes le vamos a compartir nuestra fe, particularmente en la obra de regeneración y de santificación. Regeneración significa nacer de nuevo, que esa persona pase de muerte a una nueva vida, nace de nuevo. Y santificación es la obra continua en la cual Dios forma nuestra persona, nuestro carácter, más y más, como lo que presentamos al principio. Dios siendo santo, santo, santo. Dios quiere que sus hijos seamos un reflejo de su santidad. Y esa es la obra de santificación. Primera de Corintios capítulo 2, 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarle el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias, más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo tenía muy claro de que el compartir su fe no era un ejercicio de venta, no era un ejercicio de convencer a las personas. Es un acto de obediencia de todo aquel que es discípulo de Cristo, pero más allá de eso, es el abrir el espacio para que el Espíritu Santo obre en las personas. ¿Okay? Por eso él dice, yo no quería que la fe de ustedes esté fundada en un despliegue de sabiduría, en impresionarles con mis grandes palabras, sino en que el poder de Dios se manifieste en sus corazones. ¿Okay? Entonces podemos llenar ahí. El anuncio del Evangelio no es persuasión ni convencimiento, sino un instrumento de la obra del Espíritu Santo. Es un instrumento de la obra del Espíritu Santo. Lo cual nos lleva a hablar acerca de fe y arrepentimiento, como las acciones lógicas a partir de la comprensión y el reconocimiento de todo lo que hemos hablado ahora. Entonces, ¿qué Dios pide a cambio? Dios pide que tengamos fe y que nos arrepintamos de nuestra condición de pecado. A veces se ha confundido el tener fe, el llamado a tener fe, como mero pensamiento positivo acerca de Dios. Yo creo en Dios. Yo soy una persona muy espiritual. Yo soy una persona muy religiosa. Nada de eso es fe. Fe es más que eso. El creer en Dios no nos lleva a ningún lado porque ya vimos en Romanos capítulo 1 que todo el mundo sabe que hay un Dios. Todo el mundo sabe que hay un Dios. El que dice que no hay Dios está resistiendo a la revelación de Dios, por lo menos en la creación,
pero en muchos casos, aún en la predicación de la palabra revelada, está resistiendo por su injusticia, por su rebeldía. Todos tienen revelación de Dios, nadie tiene excusa. Santiago 2:19 extiende esta idea y dice, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios creen y tiemblan. O sea, todas las personas, e incluyendo los demonios, saben que hay un Dios. Todo el mundo lo sabe. Entonces luego dice Hechos 6:7, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. En ese solo versículo vemos 3 dimensiones de lo que llamamos fe. Uno, vemos un crecimiento del conocimiento de la palabra revelada del Señor. O sea, hubo predicación, hubo compartir de la palabra del Señor. Lo segundo que vemos es que se multiplicaron el número de ¿qué? De discípulos. ¿Ok? Esto es el fruto de la fe. El fruto de la fe no es creer en Dios. El fruto de la fe es ser formado discípulo de Cristo. Es seguir a Cristo. Es nosotros disponernos a obedecer a lo que Cristo ya ha dicho. Y luego dice que muchos de los sacerdotes llegaron a creer, es decir, personas que eran religiosas, tenían un oficio religioso sacerdotal, tenían un oficio ceremonial en el judaísmo, pero ellos llegaron a la fe. O sea que esa expresión nos deja entendido que no fue suficiente lo que hacían. Simplemente hacer las ceremonias y ritos no era suficiente. Ellos tenían que trasladarse hacia el creer y seguir a Cristo, reconocer a un Dios santo, reconocer la obra del Mesías que Dios había prometido. ¿Okay? Entonces podemos llenar. La fe no es solo creencia en Dios, es la disposición obediente hacia confiar y obedecer a Dios. Es la disposición obediente hacia confiar y obedecer a Dios. Esto es fe, confiar en Dios y una disposición a obedecer a Dios. Lo cual nos lleva al arrepentimiento. Si ya entendemos lo que es la fe y lo que no es la fe, entonces, ¿qué es arrepentimiento? ¿Okay? Muchas veces en nuestro compartir de la fe no hablamos acerca del arrepentimiento. Tenemos temor o vergüenza de hablar acerca del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es una respuesta lógica a partir de reconocer que Dios es un Dios santo, de que nuestra condición es una condición de pecado y de que Dios ha provisto su redención para todo aquel que se acerca a Él en fe y arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento no es nada de que avergonzarse, no es nada de que sentirse mal. Tenemos que hablar, proclamar qué es el arrepentimiento. Ahora, muchas veces entendemos que el arrepentimiento es sentirse mal por nuestro pecado o sentirse mal de que alguien descubrió nuestro pecado. Y eso no es el arrepentimiento. Fíjate, Joel capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: por eso vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos, palabra del Señor. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Así dice Joel. Y saben que en el pueblo judío era una costumbre, cuando se arrepentían o veían algún mal ocurriendo, agarraban sus vestiduras y la desgarraban, ¿verdad? Era una señal externa de sentirse mal por el pecado suyo o el pecado del pueblo. Pero Dios aquí en Joel dice, ya no se desgarren los vestiduras, desgárrense el corazón. Yo busco un convencimiento de que ustedes ya abandonan todo pecado, todo lo que va en contra de la ley de Dios. ¿Okay? Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, todos proclamaron acerca de la necesidad de arrepentimiento. La palabra en griego utilizada en la Biblia para arrepentimiento es metanoia. Meta significa debajo o significa un cambio, ¿verdad? Lo vemos en palabras como metamorfosis.
Y noia es la palabra que se usa para la mente, noia. ¿Okay? Ustedes han oído la palabra paranoia, algo que tiene que ver con lo mental. Entonces, metanoia implica un cambio de mente, un cambio de perspectiva, un cambio de convicción. ¿Okay? El arrepentimiento no es solamente sentirse mal por el pecado, es un cambio de perspectiva de que el pecado no nos favorece y no glorifica a Dios. No es un estado en el cual la persona se puede quedar. Entonces, eso es el arrepentimiento. No es suficiente simplemente sentirse mal, sino que hay que huir de aquellas cosas que nos separaban de Dios. El arrepentimiento, podemos decir, en gran manera, consta de 4 elementos. 4 elementos que forman un verdadero arrepentimiento. Lo primero es un reconocimiento de nuestra propia culpa y nuestra necesidad de perdón. Eso lo vimos en el primer pasaje cuando vimos a Isaías, que dice, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros. Eso fue ese primer componente, un reconocimiento de su estado de culpa, su estado caído. También vemos esto en el Salmo 51, versos 4 al 10. Dice, esto en este caso es David escribiendo, dice, contra ti y solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio, lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. A través de esa porción del Salmo, vemos que David no hace más que reconocer su responsabilidad en cuanto a sus actos. Él no dice, el diablo me hizo pecar. Él no dice, la gente me hizo pecar. Él no dice, me junté con malos amigos y por eso pequé. Él dice, contra ti y solo contra ti yo he pecado. Es un reconocimiento de su propia responsabilidad y su necesidad de la redención y el perdón de Dios. Segundo componente del arrepentimiento, debe tener una disposición a recibir la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Porque nada hacemos reconociendo nuestro pecado si no estamos dispuestos a hacer la respuesta lógica, a reconocer que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es hacia ese lugar donde nosotros queremos llevar a todas las personas. Primera de Timoteo capítulo 1, 13 al 17 dice, aun cuando antes yo había sido blasfemo, ese es apóstol Pablo hablando, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplos de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una disposición a recibir la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Tercer componente del arrepentimiento es un cambio de actitud con respecto al pecado. Un cambio de convicción, de actitud, de amor, de pasión, de afecto. Es un cambio de actitud. Fíjate cómo dice el Salmo 119, 127 al 128. Por eso yo amo tus mandamientos, porque son mejores que el oro más puro. Yo estimo la rectitud y pureza de tus mandamientos, por eso me he alejado de la senda de mentira. ¿Ok? Pueden ver ahí claramente, como en muchos otros pasajes, donde hay una convicción del salmista. Yo me alejé, yo reconocí que tú tenías lo bueno, tú tenías buenos mandamientos que son mejores que el oro más puro, y por eso yo me alejé de la senda de mentira. El arrepentimiento debe incluir una convicción a alejarse de todo aquello que nos separa de Dios.
También 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra clave en ese pasaje era eran. Cuando él dice eso eran algunos de ustedes. Es decir, que él está escribiendo a una audiencia donde estaban identificados algunos quienes participaban en estos actos. Pero aquí él proclama la gloria de Dios en el que ellos fueron lavados, santificados, justificados. Es decir, que hubo una separación de esas vidas de aquellas obras, de las obras de la carne. Cuarto y último componente del arrepentimiento es una convicción radical hacia vivir de manera recta y santa. El arrepentimiento no es una aseguranza de que vamos a ser perfectos. Eso sería una aberración del mensaje del Evangelio. Pero sí es una convicción de ese corazón a que va a caminar en rectitud en la medida de lo posible con los recursos que Dios pone delante de esa persona, pero va a caminar de manera recta y santa. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 19 al 22, dice: pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Es decir, la invitación está clara. Es huir de las pasiones juveniles, de aquellas cosas que harían los utensilios que son para deshonra. Sin embargo, Dios nos ha hecho utensilios para honra. Y nosotros debemos expresar una convicción, un amor por las cosas rectas, justas y santas de Dios. ¿Ok? Así que podemos llenar ahí: el arrepentimiento es un cambio de perspectiva profundo, desde rechazar el pecado hasta abrazar la fe y la obediencia de Dios. Desde rechazar el pecado hacia abrazar la fe y la obediencia a Dios. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones para nuestro mensaje de compartir nuestra fe? Bueno, ahora hemos presentado algunos elementos teológicos básicos, porque hay muchos elementos teológicos de los cuales pudiéramos hablar, pero estos elementos entiendo que deben estar por lo menos en nuestra mente a la hora de compartir nuestra fe. Debe estar presente en el contexto en el cual nosotros compartimos nuestra fe. Conociendo estos fundamentos del Evangelio, nosotros podemos enfocarnos en las cosas que realmente importan. Las cosas que realmente importan y evitar distraernos con asuntos que no tienen tanto valor. ¿Ok? Hay muchos asuntos que tendemos a presentar cuando presentamos el Evangelio que son de satisfacción material, son de satisfacción terrenal, pero no son los asuntos fundamentales que acabamos de repasar hoy día. Así que para poder proclamar el Evangelio, primero hay que conocer el Evangelio. Para poder compartir el Evangelio, proclamar el Evangelio, primero hay que conocer el Evangelio. ¿Ok? Y espero que este repaso haya sido útil para proveer un fundamento para que usted se sienta confiado a la hora de comunicar el mensaje de Dios en Cristo Jesús. Ahora vamos a pasar a la segunda mitad de este material, donde vamos a hablar acerca de perspectivas históricas sobre el evangelismo, porque en la primera parte les decía que muchas veces presentamos el mensaje del Evangelio como si la iglesia nació hace poco tiempo,
o si somos una secta, un movimiento, una iglesia que se fundó hace 20 años, 30 años. Pero no entendemos que la iglesia tiene una historia rica, vasta, generosa, de la cual nosotros podemos por lo menos motivarnos e inspirarnos. Y debemos empezar necesariamente en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es cuando vemos el momento final de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, en el momento de la ascensión, en el capítulo 1, y luego lo que hace la iglesia, que ha continuado sin interrupción hasta nuestros días. ¿Okay? Ustedes no tienen este pasaje en su papel, pero en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros vimos este pasaje en la sesión 1, cuando hablamos acerca de las bases bíblicas para compartir nuestra fe. Pues esa comisión, justo antes de que nuestro Señor Jesús ascendiera a la diestra del Padre, Él les dice a los apóstoles, discípulos, a las personas que estaban ahí presentes, que ellos serían testigos. Y menciona por lo menos 4 círculos geográficos en los cuales ellos serían testigos. Todos los círculos geográficos que se mencionan ahí los vemos a través de los Hechos de los Apóstoles. Primero Jerusalén, después vemos Judea, después vemos Samaria y vemos lo último de la tierra, que en ese tiempo está hablando del Imperio Romano. Pero nosotros vemos que obviamente lo último de la tierra también es América, África, América del Sur, el Caribe, Asia, o sea, todos los lugares. Dios expande su comisión a que nosotros prediquemos a todas las naciones. Todo lo que voy a leer ahora se va a quedar en el libro de los Hechos, ¿ok? Así que Hechos 2:47 dice así: mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea que ahí vemos crecimiento, vemos agregar, vemos compartir nuestra fe. Hechos 5 del 12 al 16. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número, y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Naturalmente, ahí vemos obras de sanidad y de liberación, pero todo eso se sigue a la obra salvífica del Evangelio. La sanidad y liberación sin Evangelio es simplemente algo que envanece a la persona. Debemos proclamar el Evangelio, y ahí vemos que fielmente así lo hicieron. Hechos 6 del 1 versículo 1 y después versículo 7. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Versículo 7 dice: conforme crecía el conocimiento de la palabra de Dios, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer, que fue el versículo que leímos anteriormente. O sea, ahí vemos un aumento del número de ¿qué? De discípulos, de personas que no solamente creían, que tenían fe, sino que se disponían a ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia. Vemos algunas murmuraciones, divisiones, ya desde el principio de la iglesia. Y luego vemos donde dice: conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba la iglesia. Ahí está el compartir nuestra fe, todo lo que hemos hecho al principio de esta sesión, entender la palabra de Dios, entender el mensaje del Evangelio conforme a las Escrituras. Eso mismo es lo que hacían, y vieron como resultado se multiplicaba el número de los discípulos. Hechos 9:31. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahí vemos el temor del Señor, la reverencia ante un Dios santo. Vemos el Espíritu Santo presente, elementos que ya tocamos en nuestra presentación. También vemos Judea, Galilea y Samaria, de los cuales 2 de ellos fueron mencionados por nuestro Señor Jesús,
que ellos iban a continuar expandiendo e iban a ser testigos ante esos pueblos. Luego vemos la iglesia de Antioquía en Hechos 11, en el versículo 21, luego el 24. Dice, y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Versículo 24, hablando de Bernabé. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. ¿Qué vemos ahí? No es solamente religiosidad, vemos una disposición de seguir a Cristo y de ser discípulo, de ser parte de la iglesia de Cristo. Luego, cuando vemos a Pablo y Silas que llegan a Derbe y Listra, Hechos 16, dice versículo 5, y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. Vemos crecimiento de la iglesia. Luego en Éfeso, justo después de quemar los libros de magia, se encontraron libros mágicos de hechicería. Y los quemaron porque no tenían ninguna utilidad, no eran ni siquiera objeto de colección. Lo único que era bueno era para crear humo, los quemaron. Y dice, justo después que menciona eso, y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. ¿Qué vemos ahí? El arrepentimiento, la separación, el alejamiento de todo lo malo y el producto de que el Señor fue glorificado, el conocimiento, la palabra del Señor fue expandiéndose, se difundió con mucha fuerza. ¿Okay? Y así sucesivamente. Hay muchos pasajes que así dictan lo que era el crecimiento de la iglesia, pero nosotros, la iglesia de Cristo, entendemos que esa obra que vemos en Hechos no terminó en Hechos, que continúa hasta nuestros días. Y ahora vamos a hablar algunas pinceladas acerca de la historia de la iglesia después de que se cierra el canon bíblico. Lo primero que debemos mencionar es la iglesia primitiva, que se conoce como del siglo I después de Cristo al siglo III. En este periodo la iglesia continuó creciendo con mucho fervor a través de todo el imperio romano y fue creciendo bajo mucha persecución, en un ambiente de persecución, donde era ilícito proclamar la fe de Cristo. Y sin embargo la iglesia continuó creciendo. Se extendió desde Jerusalén, Asia Menor, Grecia y Roma. Los primeros cristianos enfrentaron persecución, pero se mantuvieron firmes en sus creencias. Ahí en el periodo que se llama la iglesia primitiva, vemos muchas figuras que también se le conocen como los padres de la iglesia. ¿Okay? Los padres de la iglesia, los patriarcas de la fe, escribieron obras muy importantes para la fe cristiana. No son canon bíblico, no son obras inspiradas por el Espíritu Santo, pero son un reflejo de cómo muchos de ellos defendían, conocían la fe de Cristo, la defendían, la proclamaban por medio de sus escritos. Y voy a mencionar algunos. Primero, Ignacio de Antioquía, que escribió cartas a diferentes iglesias. Él murió como mártir. Él escribió una carta a la iglesia de Éfeso. O sea que hay Efesios en la Biblia por el apóstol Pablo y hay Efesios de Ignacio. ¿Okay? Y es una carta hermosa, si ustedes la quieren buscar, la pueden leer, una lectura corta. Luego debemos mencionar a Policarpo de Esmirna. Él fue discípulo del apóstol Juan. Él recibió su enseñanza a los pies del apóstol Juan. Fue un gran influenciador de la fe cristiana. Él escribió a una carta a la iglesia de Filipo. O sea que una vez más tenemos Filipenses en nuestra Biblia por parte del apóstol Pablo y también hay una carta de Filipenses por Policarpo, ¿okay? A la iglesia de Filipo, a la misma iglesia. Luego tenemos a Justino Mártir. Él era un apologista, es decir, él era un defensor de la fe, él era un filósofo cristiano, él defendió la fe cristiana de influencias paganas que eran muy prominentes a través de esa época. Luego tenemos a Irineo de León, él defendió la fe cristiana del gnosticismo, que era un movimiento pagano en esos tiempos, y él escribió una obra muy densa y hasta difícil de leer, pero usted ciertamente la puede leer, que se llama Contra las herejías. Y ahí Irineo menciona todas y cada una de las herejías, de las aberraciones doctrinales que existían en ese tiempo y responde con las bases de la fe cristiana. Luego tenemos a Clemente de Alejandría. Él integró la filosofía griega con la doctrina cristiana. Su objetivo era mostrar que la fe cristiana era lo que los sabios antiguos siempre buscaron.
Siempre buscaban la revelación, lo trascendente, y sus escritos eran para probar que lo que los grandes, los filósofos y los sabios buscaban estaba en Cristo. Tertuliano es llamado muchas veces el padre del cristianismo latino. Tertuliano escribió extensamente en latín y defendió el cristianismo y desarrolló conceptos teológicos como la Trinidad, como la divinidad de Cristo, como el pecado original. Habló mucho acerca de eso. Luego tenemos a Origen de Alejandría. Fue uno de los primeros escritores cristianos muy prolíficos. Escribió muchas obras y contribuyó significativamente a la exégesis, que es meramente el estudio de los textos, y a la teología bíblica. Luego tenemos a Cipriano de Cartago. Escribió sobre la unidad de la iglesia, la necesidad de la disciplina, particularmente durante tiempos de persecución. Y luego nos lleva a Atanasio de Alejandría, uno de mis favoritos personales. Fue un acérrimo defensor de la ortodoxia nicena frente al arrianismo. El arrianismo era una aberración de la doctrina de la fe cristiana que decía que Jesús era un gran ser, pero era una criatura de Dios, era la primera criatura de Dios, ¿okay? Pero no era verdaderamente Dios. Ese era el arrianismo. Y a Atanasio se le opuso con argumentaciones sólidas. Él escribió una de sus obras sobre la encarnación, y fueron cruciales a la hora de defender la doctrina de la Trinidad. Finalmente mencionaríamos a Eusebio de Cesarea, conocido como el padre de la historia de la iglesia. Fue el autor de una obra llamada Historia Eclesiástica, que documentó el desarrollo de la iglesia primitiva desde sus inicios hasta los principios del siglo IV. Eso nos lleva al periodo del Imperio Romano. En el año 312 después de Cristo, Constantino profesa la fe cristiana. Para bien o para mal, porque es una verdad histórica, digamos que controversial, si realmente abrazó la fe de manera auténtica o si simplemente fue un juego político. Algunos historiadores no saben, algunos dicen que sí, otros que no. Pero lo cierto es que impacta el Imperio Romano de ese tiempo con cambios significativos para la Iglesia de Cristo. Sobre todo el Edicto de Milán. Y en el Edicto de Milán, en el año 313, pronuncia que la fe cristiana ya no era ilegal. Finalmente oficializa la fe de Cristo. Y eso lleva al primer concilio de Nicea en el año 325, que trata con errores doctrinales que emergieron junto a ese conocimiento explosivo de la Iglesia, particularmente la negación de la divinidad de Cristo, la negación de la doctrina trinitaria. Luego el próximo periodo, el periodo post-romano, de los siglos V al siglo XV. El Imperio Romano cae en el año 476 después de Cristo y dio paso al Imperio Bizantino, en el cual la Iglesia cristiana continuó floreciendo. Luego ocurrió en el año 1054 lo que se llama el cisma. Y el cisma dividió lo que era la Iglesia católica de la Iglesia oriental ortodoxa. Fue una división irreparable que sigue hasta nuestros días. Muchas personas no saben de la existencia de la Iglesia ortodoxa, que es muy prominente en Grecia, en Rusia, en Ucrania, en Turquía y en muchos otros países. Pero también aquí, en nuestro pueblo, pues tenemos iglesias ortodoxas. Pero fue un cisma irreparable. Luego, el tal llamado descubrimiento de América, que sucede en el siglo XV, y trae consigo al continente americano la fe cristiana de mano con la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? Y ahí, pues, se expande el conocimiento de la Iglesia cristiana. Y luego nos lleva al próximo periodo, que es la Reforma Protestante, que sucede en el siglo XVI. En el 1517, las 95 tesis de Martín Lutero son la chispa para el movimiento de la Reforma Protestante. Desafió muchas prácticas y doctrinas aberrantes de la Iglesia Católica Romana. Y luego, pues, siguió expandiéndose la Reforma. Las enseñanzas de Juan Calvino expandieron la Reforma a través de los países de Suiza y Francia. Luego la Reforma inglesa
que fue precedida, pues oficializada por el rey Enrique VIII, resultó en la formación de lo que hoy conocemos como la Iglesia Anglicana. ¿Okay? Y eso nos lleva al quinto periodo, el Gran Despertar. Eso se conoce como el Gran Despertar, que es a partir del siglo XVIII. Y ahí ocurre una serie de grandes avivamientos en las colonias americanas. Se caracterizó por una predicación apasionada, conversiones masivas, mucha gente pues llegaron a la fe de Cristo. Algunas figuras prominentes fueron Jonathan Edwards y George Whitefield. ¿Okay? Y esto, de nuevo, esto es una pincelada histórica, no podemos hablar de todos los detalles, pero son detalles notables en la historia de la fe de Cristo. Tenemos que hablar del movimiento pentecostal, que fue a principios del siglo XX, inició en Los Ángeles, California, en la calle de Azusa, en el 1906. Y allí se hacía énfasis no solamente en la santidad, en el arrepentimiento, pero también en los dones del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas y en la sanidad. El movimiento pentecostal naturalmente se expandió por todo el mundo y pues tuvo un impacto muy palpable en América Latina. Pero vemos que, fíjate, que la Reforma Protestante en el siglo XVI y el pentecostalismo en el siglo XX, muchas personas entienden que la Reforma nunca llegó, o sea, el reformar ese pensamiento nunca llegó a América hasta mucho después. Y cuando hablamos de la Reforma, hablamos de rescatar las bases de la fe, la salvación por gracia mediante la fe, el conocimiento de Dios, el único Dios verdadero, y esas bases. Luego, pues tenemos que hablar del movimiento evangélico, que ahí estamos a principios del siglo XX. Hablamos del fundamentalismo, que el fundamentalismo lamentablemente se volvió una mala palabra para algunas personas, pero el fundamentalismo fue una respuesta a la teología liberal, floja, que empezó a llegar particularmente desde Europa y también desde una figura en la Iglesia Católica Romana con lo que se llama la teología de la liberación, que estaba muy atada al movimiento marxista, donde pues básicamente decían, no importa si hay un Dios verdadero, no importa si Cristo fue Dios, esas cosas son bonitas, pero lo que importa es rescatar a los pobres, no importa hacer bien social, ¿verdad? Y la respuesta de esto fue lo que se llama el fundamentalismo, que fue una defensa de la inerrancia de la Biblia, de que lo que la palabra de Dios dice es lo que dice, es verdadero, y tenemos que defenderlo. En ese movimiento, Billy Graham fue una figura central en los grandes eventos evangelísticos, tuvo una gran influencia, tuvo una aceptación mediática significativa, lo cual le dio una gran plataforma para que muchos le conocieran. Y finalmente vamos a mencionar el movimiento carismático, que sí surgió a mediados del siglo XX, empieza en los años 60, el tal llamado Jesus Movement, donde había mucha proclamación de la fe de Cristo, pero también obras de sanidad, florecían los dones del Espíritu Santo. Fue un crecimiento comparable al pentecostalismo. No era pentecostalismo, mucha gente malentiende eso, era diferente al pentecostalismo, pero se le comparaba con ella por sus énfasis en los dones del Espíritu Santo en la predicación. Así que con todo fue muy corto lo que le pude hablar acerca de la historia de la fe, pero podemos afirmar que la fe cristiana no solamente tiene fundamentos bíblicos sólidos, sino que también goza de un rico legado histórico. Goza de un rico legado histórico. Es decir, que a la hora de compartir nuestra fe, nosotros estamos simplemente colocándonos y compartiendo que la fe de Cristo ha permanecido ininterrumpida a través de milenios. O sea que usted puede tener esa confianza a la hora de hablar. Entonces quisiera ya pasar a algunas reflexiones finales. Uno es que debemos ser celosos con presentar el Evangelio de una manera en que exprese la verdad con claridad y que no caiga en riesgos de malentendidos. Yo creo que esto es una obra no solamente de honrar a nuestro Dios, sino también de amor al prójimo, cuando nosotros tenemos cuidado a la hora de hablar de nuestra fe, a la hora de hablar de nuestra fe.
Segundo punto que quiero reflexionar finalmente. Nosotros debemos reconocer que una presentación del Evangelio perfecta no es posible. El único que presenta el Evangelio de manera perfecta es Dios mismo. Nosotros siempre vamos a equivocarnos, siempre vamos a estar incompletos. Muchas veces yo predicando desde aquí me voy a mi casa lamentándome que no dije esto, se me olvidó mencionar esto. Siempre vamos a presentar las cosas de manera imperfecta. Por tanto, nosotros debemos quitarnos la carga sobre nuestros hombros de ser perfectos a la hora de compartir nuestra fe. Dios no exige que nosotros seamos perfectos. Él exige que seamos obedientes. Entonces, todo este esfuerzo por aprender nuestra base es para que aprendamos a ser cuidadosos con el material de nuestra fe, con detalles importantes de nuestra fe. Pero no es para que nosotros tengamos cargas gravosas que nos impidan dar un paso hacia adelante para compartir con los demás. No esperar, bueno, yo voy a esperar a ser perfecto y entonces voy a compartir mi fe. No, porque se perfecciona nuestro compartir haciéndolo, haciendo acción, tomando acción. Así que con esto hemos provisto hoy día un fundamento tanto teológico del Evangelio como un contexto histórico acerca de nuestra fe.